platicar con Joel Virgen, él es economista en jefe para México de BNP Paribas. ¿Cómo estás, Joel? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, Joel. ¿Qué esperar del paquete fiscal considerando pues el gran desafío que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación en materia de reactivación económica por la crisis pandémica? Creo que a reserva de ver los detalles del resto de los documentos que todavía no han sido liberados, los documentos oficiales, creo que es creíble esperar, uno, que sea un presupuesto con un déficit primario estrecho, es decir, con un objetivo de diferencia entre ingresos y gastos lo más estrecho posible, dado lo que nos han comentado respecto a que va a ser un presupuesto cauteloso, conservador, ante la necesidad, y al menos no la necesidad, sino la gran decisión de no emitir más deuda y aparentemente no reforzar el plan de gasto contracíclico necesariamente. Lo interesante aquí es no tanto la lectura. En otros tiempos sería una lectura constructiva el hecho de que no nos estemos ni endeudando más a través de una expansión del gasto demasiado por arriba de los ingresos. Creo que en tiempos normales esa sería la gran lectura favorable. La lectura hoy creo que tiene dos vías. Una, esto por un lado resultaría constructivo de confirmarse en un mundo donde el endeudamiento solamente crece en todas las plazas emergentes, provocado por el gasto, los enormes esfuerzos de gasto contracíclico alrededor del mundo, pero tiene su bemol, y su bemol es en la medida en que no haya un gasto o un esfuerzo contracíclico que le ponga un piso a la recesión y siente las bases de una recuperación acelerada, pues el riesgo es que se pierda capacidad de crecimiento de mediano y largo plazo. Claro. Joel, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, ¿qué tal? Joel, en unos minutos más se conocerán a detalle pues los supuestos económicos con lo que se construye este paquete que se presenta al Congreso. Ha trascendido de que pues se habla de un precio del petróleo de $42 para la mezcla y una plataforma de producción del orden de los 1.857 millones de barriles, es decir, mucho más alto de lo que se tiene actualmente. ¿Qué tan robustos son estas estimaciones del gobierno para diseñar el paquete económico? Es muy interesante y qué bueno que lo mencionas. Si yo tuviera que escoger cuatro estimados del marco macroeconómico que son eh, de los más significativos para construir la estimación de los ingresos, escogería justo lo que tú acabas de mencionar: crecimiento, precio del petróleo, producción petrolera, y le añadiría tipo de cambio. Y lo curioso aquí es que claramente en términos de crecimiento económico y de producción petrolera parecieran estar bastante más optimistas tanto del consenso como de nosotros. En específico, nosotros esperamos una recuperación del 3.3% y una producción de 1.800 millones de barriles diarios, Sí, pero creo que es muy factible pensar en un estimado de precio del petróleo superior al que ellos estiman por fórmula de $42 por barril, en específico el nuestro es de 49, y un tipo de cambio, recordemos aquí, un tipo de cambio depreciado es favorable para los ingresos públicos. Entonces, resultaría que este conjunto de estimados no necesariamente están apuntando a una sobreestimación de los ingresos. Necesitamos ver las demás cifras, pero el cúmulo de estos datos no necesariamente implican una sobreestimación sustancial de los ingresos públicos para el 2021. Oye, Joel, el secretario de Hacienda, Herrera, ha estado diciendo en los últimos días y ahorita lo está confirmando prácticamente la entrega del paquete económico, pues que no va a haber programas contracíclicos que estimulen el levantamiento de la economía, que se seguirán dando pues los apoyos a quienes menos tienen, a los sectores más vulnerables en un entorno tan complicado y falto de pues de recursos. ¿Tú crees que el país pueda cumplir ese objetivo que se planteó el propio presidente del crecimiento en forma de V o de V?
Lo vemos muy difícil y déjame darte dos datos objetivos. Si hiciéramos el supuesto de que la economía se recupera al ritmo que se recuperó después de la gran recesión del 2009, la brecha que se abrió de actividad, es decir, para volver al nivel de actividad que teníamos previo al choque del COVID-19, tendríamos que esperar al menos hasta finales del 2024. Si en cambio supusiéramos que se recupera de manera acelerada al estilo post-crisis del tequila, es decir, un ritmo trimestral promedio del 1.4%, resultaría que ese nivel lo alcanzaríamos entre finales del 2021 y principios del 2022. Así que casi bajo cualquier ejercicio aritmético realista resulta muy difícil suponer un regreso en B, sobre todo en ausencia de planes contracíclicos, al menos encausados a los sectores que estuvieron más vulnerables ante este choque pandémico. Exacto. Joel, se comenta también por parte de la Secretaría de Hacienda que pues no va a haber mayor endeudamiento, por lo menos en lo que se refiere a la contratación de nueva deuda. Sin embargo, pues este pasivo, tanto interno como externo, sí está creciendo. ¿Qué tan manejable es pues el incremento que ha tenido la deuda en los últimos meses y cómo puede impactar en 2021 en el desempeño de este paquete fiscal? Súper interesante porque sabemos, aún suponiendo que no se emite más deuda el siguiente año, simplemente por una plataforma de actividad, por un denominador de la deuda, que es la actividad económica, pues más deprimida y un tipo de cambio más debilitado que obviamente afecta a los costos de financiamiento, tenemos que esperar, muy probablemente esperemos una deuda más amplia. Tenemos que ver los estimados de Hacienda en el sentido de que si traen un déficit muy estrecho, puede ser que contengan el crecimiento de la deuda para el año que entra. Pero definitivamente, en el mejor entorno, si decides no endeudarte, es que salgas de esta recesión con un crecimiento acelerado que te permita más que compensar esos posibles incrementos en el costo de financiamiento a nivel internacional. El tema aquí es que te falta la otra pata de este plan, que es el estímulo económico tal que te lleve a suponer que salimos de manera acelerada y no se ve dañada la capacidad de crecimiento de México, y ese es el supuesto que actualmente está costando trabajo añadir a los escenarios. Pues Joel Virgen, economista en jefe para México de BNP Paribas, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, un gusto y buena tarde. Muy buenas tardes.